El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, para quienes no lo conocen, búsquelo a Inti Gronever, que es una mente brillante. Es ecuatoriano y ha hecho mucha de su carrera en el exterior. Es un embajador ecuatoriano, ha sido pues reconocido a nivel internacional. Para quienes no lo conocen, búsquenlo en Twitter o revisen su blog. Muy interesante sus aportes a nivel internacional. Insisto, es ecuatoriano. Bueno, alerto que más adelante estaremos dialogando con la ex ministra de Salud, Karina Vance, sobre la situación epidemiológica del país. Antes, el pasado viernes, poco antes del mediodía, la Defensoría del Pueblo publicaba una información respecto de la presentación de una acción de protección para frenar el cierre de los infocentros, decisión que fue tomada por la determinación del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Telecomunicaciones y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que involucra la suspensión de actividades de toda la red, que apuntó a beneficiar a gran parte de la población de las zonas rurales de nuestro país. Los infocentros justamente están ubicados en la ruralidad y permiten que en esas zonas haya acceso al Internet. Vamos a hablar sobre este tema, sobre esta preocupación persistente. Entiendo que había un anuncio inicial por parte del ministro Andrés Michelena de que no se iban a cerrar los infocentros. Veamos qué nos dice Adrián Ibarra. Él fue viceministro de Telecomunicaciones y además ha sido muy activo en esta alerta respecto del cierre de los infocentros. Adrián, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio, muy agradecido de estar en tu programa. Un saludo gigante a todos quienes nos ven a través de Majestad y también un saludo muy grande para todo Pichincha. Gracias, Adrián Ibarra. A ver, decía que hace algunas semanas o un par de meses el ministro Andrés Michelena había descartado la posibilidad del cierre de los infocentros. Finalmente eso no pasó. ¿Sigue en el camino el cierre de los infocentros? Bueno, te comento que esta lucha ciudadana que parte en el mes de febrero, cuando se evidenció la primera pretensión del Gobierno Nacional, del Ministerio de Telecomunicaciones, de la eliminación del proyecto Infocentros Comunitarios, persistió ahora este mes de julio y los pretendían también cerrar ahora el 15 de agosto, cuando se termina el convenio de operación entre el Ministerio de Telecomunicaciones y CNT. De un proyecto que, tengo que decirlo de manera categórica, ha beneficiado por más de una década a muchísimas parroquias rurales en el país. Es así que la red de infocentros comunitarios actual se compone de 880 infocentros ubicados en 750 parroquias rurales de nuestro país y que diariamente benefician gratuitamente a más de 4.2 millones de habitantes, con varios servicios y beneficios que lo que hacen es parte de un proyecto en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos de la ruralidad. Correcto, ahí tengo claro. O sea, el plan para cerrar los infocentros sigue, no se ha detenido. Existe una voluntad que nos fue pronunciada en la Asamblea la semana anterior acerca de darle una continuidad al proyecto, pero realmente como en derecho se deshace como se hace y como hay detrás de esto un convenio firmado entre el Ministerio de Telecomunicaciones y la CNT, la única evidencia concreta de que el proyecto se mantenga es cuando este convenio se renueve. Y es ahí donde hemos visto las inconsistencias en el mensaje del gobierno, del ministerio, porque lo que hasta hace 6 meses no funcionaba, era obsoleto, así eran parte de los adjetivos, como realmente las autoridades se pronunciaban acerca del proyecto Infocentros Comunitarios, los llamaban obsoletos. Hoy se han vuelto, y en la anterior semana sorprendentemente terminan siendo una prioridad nacional y termina siendo un proyecto que ha beneficiado de manera muy positiva a las parroquias rurales. Eso ha dicho, Adrián, eso han dicho las autoridades del gobierno, es decir, ahora han dicho que es una prioridad los infocentros. Hoy por hoy de manera pomposa lo acaban de mencionar que es ahora una prioridad. Es decir, desde la semana anterior se transformó en una prioridad, lo que hasta hace 6 meses no funcionaba y realmente no tenía cabida en la vida de los ciudadanos, lo cual es alejado de la verdad, ya que hay indicadores de lo positivo, de los beneficios que han brindado los infocentros. Durante estos años de trabajo de los infocentros, durante más de una década que vienen trabajando,
se han generado a través de los infocentros más de 22.000 emprendimientos en las parroquias rurales. Más de 5.000 unidades educativas se conectan a través de los infocentros como sus laboratorios de computación. Más de 700.000 niñas, niños y adolescentes estudian y refuerzan su educación a través de los infocentros. Hoy por hoy que la pandemia ha desnudado las grandes brechas digitales y la grande necesidad de acceso a telecomunicaciones y a tecnología, creo que los infocentros comunitarios se vuelven fundamentales en este desarrollo y en este progreso de las parroquias rurales. Hemos visto de manera lamentable nuestros niños en las ramas de los árboles o en el filo de una carretera en el páramo tratando de obtener una señal de celular para continuar su educación. Es ahí justamente donde los infocentros comunitarios han venido actuando para el mejoramiento de las condiciones en las que nuestros niños y adolescentes estudian. Entonces, realmente de manera inhumana, esta pretensión del gobierno nacional de cerrar el proyecto de infocentros no tiene cabida, más aún en el estado actual y con la pandemia que sobrellevamos en el país. Ahora, en este momento, a esta hora, en el contexto de la pandemia y con la teleeducación, que es lo que se está aplicando, ¿están funcionando los infocentros? Actualmente los infocentros se encuentran operando y lo seguirán haciendo hasta el 15 de agosto y solamente la renovación del convenio que la tiene que realizar el Ministerio de Telecomunicaciones con la CNT es lo que permitirá que el proyecto siga operando en las 750 parroquias rurales. De no concretarse esta voluntad, que la mencionaron la semana anterior los personeros del Ministerio de Telecomunicaciones, realmente no existiría esta continuidad del proyecto y pondría en riesgo todos los beneficios gratuitos que han venido brindando. Tengo que decirlo que realmente de manera lamentable, también hemos visto alguna inconsistencia en la información que nos han entregado, porque así como se habla de salvar el proyecto, también se habla de seguir colocando los puntos Wi-Fi, lo cual es desconocer la realidad de la conectividad y de cómo se vive en las zonas rurales, en donde solamente 2 de cada 10 ecuatorianos poseen un teléfono inteligente, en donde las condiciones económicas con esta pandemia se han profundizado y han sido muy golpeadas. Pensar que hoy por hoy una familia puede priorizar comprar un teléfono, una tablet o un celular, menos una computadora, para poder comunicarse o conectarse al internet, realmente es desconocer esta dura realidad, por lo cual estos puntos tampoco no serían realmente la manera adecuada de brindar esa conectividad. Es de ahí donde, como tú bien lo mencionabas, se colocaron algunas acciones para evitar justamente que el proyecto se cierre este 15 de agosto. Ahora, el problema es que ya no hay convenio y el proyecto se va a cerrar el 15 de agosto. Si no hay renovación de convenio, ¿el proyecto se cierra? Así es, efectivamente, como tú lo has mencionado, si no existe la renovación del convenio de operación, el proyecto se cerraría. Estamos, y justamente parte de la acción de protección fue interpuesta, ya que aquí estamos hablando de un derecho ciudadano, de un deber legal del Estado ecuatoriano, de democratizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación y de brindar el acceso y la conectividad en las parroquias rurales de nuestro país. Hay que entender que detrás del trabajo de los infocentros se encuentra la educación, el conocimiento, el desarrollo y el progreso de las parroquias rurales. Y es por eso que esta preocupación se va incrementando y realmente hoy por hoy, realmente todas las parroquias rurales se encuentran en el limbo al ver que la decisión no termina de ser efectivizada con la renovación del convenio. Pero más allá de que hay un ofrecimiento verbal que Adrián Ibarra nos acaba de comentar, generado la semana anterior en el marco de una comparecencia en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, hay un ofrecimiento verbal de que no se van a cerrar los infocentros, ¿hay una garantía de que se va a renovar el documento, es decir, las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones y también quienes representan a CNT han advertido la posibilidad de un documento escrito para que quede en el papel la renovación del convenio? No se ha tomado hasta ahora la concreción de esta voluntad del gobierno, Fabricio, de renovar el convenio. Es como tú lo mencionas, escuchamos un pronunciamiento y un comunicado interno entre las autoridades para verificar la posibilidad de continuar con el proyecto, pero de manera oficial no se ha concretado la firma de esta renovación, lo cual sería la única manera de que el proyecto Infocentros Comunitarios continúe. Es por eso también que en el clamor popular y la lucha ciudadana que hemos emprendido en defensa de los infocentros comunitarios, la hemos pasado a un modo de vigilia constante, a un modo de alerta, para presionar también a que este convenio se renueve. Porque definitivamente de no darse, de no encontrarse las condiciones y de no concretarse,
el proyecto aún corre riesgo y sería un perjuicio muy grande y nefasto para la vida en las comunidades y parroquias rurales de nuestro país. Si finalmente no hay renovación del convenio, aspiramos a que eso ocurra efectivamente, pero digamos, ubiquémonos en el escenario de que se confirme el cierre de los infocentros, que no hay una renovación del convenio. ¿Qué va a pasar con todos los equipos? ¿A quién pertenecen los equipos? ¿A CNT o al Ministerio de Telecomunicaciones? Bueno, los equipos pertenecen al proyecto, es decir, a CNT con el convenio del Ministerio de Telecomunicaciones. Esta mancomunidad y este modelo de gestión que ha venido funcionando por más de una década y que ha sido muy positivo, debo decirlo, ya que se calificó en su momento como proyecto emblemático, ha sido llevado como ejemplo a otros países para la manera más eficiente de brindar el acceso y la conectividad en las parroquias rurales. Es ahí donde realmente no comprendemos por qué realmente se pretende cerrar un proyecto o cambiar el tipo de modalidad de dar el acceso en un proyecto que solo ha beneficiado y ha sido de manera eficiente, con los recursos y digamos con la inversión social manejada de manera adecuada. Es por eso que la lucha realmente se ha hecho constante y se han ido sumando muchas voluntades de autoridades parroquiales, regionales y cantonales. La propia presidenta de CONAGOPARE también se ha pronunciado ya al respecto, rechazando absolutamente el cierre del proyecto Infocentros Comunitarios y también rechazando que se les quiera pasar la competencia a los GATS, porque hay que decirlo de manera clara, también el gobierno ha mencionado que quiere pasar la competencia de los infocentros a los GATS parroquiales. Muchos GATS que no han cobrado durante más de 3 meses los haberes del Estado, hoy por hoy pretender que ellos se hagan cargo de este proyecto sería nada más predestinarlos a una agonía y a una muerte en pocos meses y a la obsolescencia de esos equipos y a la obsolescencia del proyecto como tal. Si es que no hay renovación de convenio, una acción de protección podría garantizar que, aunque no haya esa renovación del convenio, continúen funcionando los infocentros. De calificarnos positivamente la acción de protección colocada la semana anterior en conjunto con el Defensor del Pueblo, a quien también tengo que agradecer públicamente su interés por defender los derechos de las parroquias y los ciudadanos rurales en las comunidades rurales de nuestro país, de calificarnos afirmativamente la acción de protección, se estaría salvaguardando y el ministerio tendría que realizar seguir operando el proyecto de infocentros, porque si no se estaría vulnerando un derecho constitucional, se estaría vulnerando la legalidad justamente del acceso a las telecomunicaciones en las parroquias rurales de nuestro país. ¿Cuándo podrían tener una respuesta respecto de esta acción de protección que ha sido presentada? Esperaríamos tener la calificación de la acción de protección finales de esta semana. Esperamos realmente también la sensibilidad y la racionalidad de las autoridades quienes están manejando las distintas decisiones, tanto la acción de protección en el órgano judicial, así como también la renovación del convenio. Esperamos nosotros que se dé un buen fin por el beneficio de la gente en las parroquias rurales, por el beneficio de los más vulnerables, ya que este proyecto ha beneficiado y es justamente hacia ellos a quien va estas acciones y beneficios gratuitos. Queremos dejar ya, y creo que para todos es evidente, que debemos dejar atrás esos días en los que nacer en la ruralidad te predestinaba a la ignorancia o al alejamiento de la tecnología. Hoy por hoy el acceso a la tecnología es fundamental para ese desarrollo y para ese progreso que también es parte del desarrollo económico y del fortalecimiento de nuestro país. Claro, yo me pregunto, hay un anuncio, hay una confirmación por parte del Ministerio de Educación en el sentido de que el año lectivo 2020-2021 en la región Sierra comenzará el próximo 1 de septiembre. En ese contexto, no sabemos cómo se va a manejar la situación de la ruralidad si no hay infocentros y tomando en cuenta que seguimos en esta fase de distanciamiento social y que las clases todavía no son presenciales. Tanto para el tema educativo, tanto para el tema de desarrollo y de producción, los infocentros han sido vitales justamente en el desarrollo. La pandemia mismo nos ha demostrado la necesidad tan imperiosa de que las telecomunicaciones, los servicios en línea, la telecomunicación se utilicen de manera más intensiva en el Ecuador. Hay que recordar que en nuestra ruralidad solamente un 16% de familias tiene acceso a Internet o a poder acceder a un plan de Internet y que solamente un 23% de personas tiene acceso a una computadora. Entonces estos son los indicadores que se necesitan mejorarlo, porque también recordemos, Fabricio, que las
las parroquias rurales, nuestro sector agrícola ha sido fundamental en esta pandemia porque ha evitado el desabastecimiento de productos. Es ahí donde los infocentros también han apoyado, porque a través de ellos se han emitido salvoconductos de manera gratuita para las personas de escasos recursos y para nuestros campesinos que a veces no tienen ni para una hoja para poder imprimir. También se han emitido las guías de MAGAP y se han trabajado durante mucho tiempo en proyectos con el sector agrícola que refuerzan la sostenibilidad alimentaria y apoyan a la economía de nuestro país. Correcto. Estamos pendientes del desarrollo de este tema sobre la evolución de este recurso que ha sido presentado por la Defensoría del Pueblo. Nos ha comentado el ingeniero Adrián Ibarra justamente la necesidad de que no se eliminen los infocentros. Gracias, Adrián, por el tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias, Fabricio, muy amable. Gracias a nuestro entrevistado, Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, hablando justamente sobre el cierre de los infocentros. El convenio se termina el 15 de agosto, se está buscando una renovación, hay un ofrecimiento por parte de la autoridad, no se ha traducido, nos decía nuestro invitado, ese ofrecimiento no se ha plasmado en una renovación ya por escrito del convenio y evidentemente en medio de la pandemia, nos ha dicho, nos ha explicado, se requiere justamente el funcionamiento de los infocentros para llegar con la internet a la ruralidad, que esa es la naturaleza de los infocentros. Pendientes a aquello. 8:05 en A Primera Hora.